Vamos a iniciar el servicio de la predicación del Evangelio cantando el himno número 86. Dice así: oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son apoyo y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son apoyo y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recibe las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salvan, y ahí al cielo te llaman. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son apoyo y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El texto de las Sagradas Escrituras que vamos a tomar como base para no solamente continuar, sino para culminar con este periodo de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con el tema principal de la Biblia, se encuentra en la segunda carta de Timoteo. La carta es un texto muy conocido por todos nosotros. Vamos a leer en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito buen Dios, Padre celestial, Padre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Señor, continuamos hoy con la predicación de tu santo y bendito Evangelio,
Y hoy precisamente con este tema tan importante para todos nosotros, para toda la humanidad, como lo es la Biblia. Te pedimos, Señor, en estos momentos que tu Santo Espíritu pueda poner en nuestras bocas la palabra adecuada, la palabra entendible, Señor, para que esta misma pueda llegar a algún alma aquí necesitada, y aquella alma que pueda tener duda sobre la salvación de su alma, o también, Señor, de su destino cuando tenga que partir de este mundo. Ayúdale, Señor, y que tu Santo Espíritu pues, pueda redarguir su corazón de tal manera pues que esta palabra llegue a su entendimiento y pueda decir, como dijo una vez el apóstol Pablo, que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Danos pues tu ayuda, danos tu dirección y tu bendición, y recibe las gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. La semana pasada habíamos hablado algo sobre este tema, y especialmente de lo que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo en esta segunda carta, y lo cual hemos leído ya en el texto para hoy. En estos momentos de que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, ya era un hombre ya en una edad avanzada, y él mismo lo dice aquí en este mismo capítulo, en este mismo 2 de Timoteo, nos dice él que ya él estaba pronto a ser sacrificado, que ya sus días pues estaban bastante cortos y que pronto él iría a partir de este mundo, y que al partir de este mundo y llegar allá a ese sitio que todos los cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo tenemos como esperanza, el paraíso, él iba a recibir allá la corona entregada por el Señor, el Dios, el juez justo, pero que no solamente eso era para él, sino para todo aquel que anhela la venida del Señor. Ahí está Pablo diciendo claramente que eso no era prioridad o algo especialmente para él, sino para todos nosotros, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, y para todo aquel pues que esté aquí y que aún ha dejado de pasar el tiempo y no está definido en aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Es así pues como hemos leído que Pablo se dirige a Timoteo, uno de sus discípulos bastante joven, y él le dice claramente que persista, que esté presto, que atienda muy bien las enseñanzas que él había recibido desde su niñez, enseñanzas que indudablemente venían de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, y que fueron conducidos por su abuela Loira y su madre Eunice, que lo fueron preparando y preparando y preparando. Esta palabra desde niño hay que inculcársela a estos jóvenes y a estos niños, de tal manera pues que suceda como testimonio particular pues conmigo. Yo fui criado en un hogar cristiano y me enseñaron pues desde pequeñito, incluso asistí a la escuela dominical, ahí adquirí ciertos y determinados conocimientos sobre la palabra. Desafortunadamente pues, como nos ha sucedido a muchos, llegó la edad en que el mundo nos llamó y nos fuimos al mundo, pero ya en ciertos años avanzados esa palabra volvió a repicar en nuestro cerebro, y aquí estamos con la palabra como un ancla para cada uno de nosotros, y especialmente para uno que hemos transitado por ese estudio, sirve como un ancla, que son las Sagradas Escrituras. Le dice pues Pablo aquí a Timoteo que tenga mucho cuidado pues con estas enseñanzas que él adquirió hace mucho tiempo, y le dice precisamente lo que está en los versículos leídos, que esta es una palabra que es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para corregir
y para instruir en justicia. Estos son 4 puntos muy importantes que las Sagradas Escrituras nos tienen aquí como 4 virtudes que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos utilizado. Por ejemplo, comenzamos con la primera, la enseñanza, útil para enseñar. ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras al respecto? Lo hemos oído anteriormente pues, en las predicaciones con respecto a la Biblia, que nos enseñan en primer lugar el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios para poder llevar una vida de obediencia a Dios. Si no lo conocemos, no podemos obedecer a Dios. Tenemos que conocer los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos son una fuente de sabiduría que nos conducen a la salvación de nuestras almas, al perdón de nuestros pecados. Le cantamos un himno esta mañana que dice que no se acuerda de todas nuestras iniquidades una vez que venimos a la presencia del Señor a través de estos santos evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta de lo que nos habla aquí en estas Sagradas Escrituras, porque como sabemos, hoy en día son muchas las doctrinas falsas que existen en el mundo. Allá en Jeremías 5:31 nos habla precisamente que desde aquella época habían doctrina falsa. Y nos dice Jeremías, algo terrible y espantoso ha sucedido allá en la tierra. Fíjese bien, hay que ver lo que sería eso cuando Dios se ha espantado. Algo terrible y espantoso ha sucedido allá en la tierra, que los profetas profetizan mentiras y engaños, y que los sacerdotes trabajan por sus propias manos, sin nadie que los asesore, sin nadie que le diga cuál es el camino exacto. Pero esto es lo que espantó a Dios, porque un profeta falso tiene que hablar falsedades, y un sacerdote que no esté dirigido por la palabra de Dios, pues él se dirige como mejor le plazca. Pero aquí viene que Dios dice, y esto que ha sucedido a mi pueblo le gusta. Imagínense ustedes lo espantoso que fue para Dios, que al pueblo le gustaba, al pueblo de Israel en aquella época le gusta que le hablen con mentiras y con engaño y con tradiciones. Y eso no está lejos hoy en día para con nosotros. Nosotros sabemos perfectamente cómo hay iglesias hoy en día en que no se abre la Biblia, no se estudia, no se escudriña, no se predica, sino que por el contrario los atraen y los enseñan a brincar, a bailar, a gritar y a todo eso. Y eso al pueblo le gusta. ¿Cuántas personas no hay que han venido aquí y nos han dicho claramente, no, es que ustedes allá son muy calladitos? Pero hay un testimonio que me voy a adelantar de nuestro hermano, hablando de algunas cosas. Algo me dijo, recibí la visita de la pastora y unos hermanos de la iglesia donde él estaba asistiendo. Recibí esa visita de la pastora y de algunos hermanos, y lo que me preguntaron fue que cómo me iba, que cómo estaba en esa reunión, en esa nueva iglesia. Y él le dijo, muy bien, maravilloso, todo es ordenadito, las hermanas se cubren la cabeza, los hermanos siempre con su corbatica, y eso es un buen testimonio para decirnos a nosotros que aquí predicamos, trabajamos y practicamos la sana doctrina, y que nuestra predicación está dirigida a Cristo crucificado y resucitado. Esa es la parte importante de las predicaciones que nosotros aquí practicamos. Que no hay un invento,
que no hay nada que aprendimos en un libro por allá o en un programa de televisión, algo que nos enseñó las Sagradas Escrituras. Y sobre esta enseñanza pues tenemos muchos textos que nos hablan pues de esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos la semana pasada en aquella narración que nos hablaba del rico y Lázaro. Ya la oímos la semana pasada y rápidamente podemos decir que cuando el rico en su desesperación desde el infierno le pedía al padre Abraham que enviara a un representante de aquellos que estaban en el infierno para que le hablara a sus hermanos que tenía ya en la tierra. Y Abraham le contestó: no, Señor. A Moisés y a los profetas tienen. Hoy podemos decir que a los evangelios de esta Sagrada Escritura tenemos el único camino que nos brinda la salvación, que nos brinda la vida eterna. Eso es lo que tenemos que buscar. Es una gran enseñanza que tenemos pues en esta Sagrada Escritura. Pero también dice que nos sirve para reprendernos. Nosotros, cada uno de nosotros, muchas veces en nuestra vida cristiana necesitamos ser reprendidos. Y necesitamos ser reprendidos porque caemos en algún error, quizás sin darnos cuenta. Podemos ofender a un hermano por palabras, por actos, y entonces es necesario que seamos reprendidos. Y cuando esa reprensión llega, debemos entonces hacerlo con mucha humildad y siempre con las Escrituras en las manos, de tal manera pues que ese hermano que ha caído en el error pueda entender y comprender que esa reprensión no viene de manera particular de persona a persona, sino que viene directamente de Dios, porque estamos utilizando las Sagradas Escrituras. También el mejor ejemplo de esa reprensión lo vimos también el domingo pasado. El caso de nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto cuando fue tentado por Satanás. ¿Y qué utilizó nuestro Señor Jesucristo para reprenderlo? ¿Acaso fue su poder, que lo tenía y lo tiene? No, utilizó la palabra, las Escrituras. Escrito está, le dijo por 3 veces seguidas, escrito está que al Señor tu Dios servirás. Y dice que Satanás se retiró por un tiempo. Asimismo, a nosotros en cualquier momento nos llegan esas pruebas que sin duda alguna es Satanás que puede tener ahí su mano metida, pero sabemos que si estamos en las Sagradas Escrituras y en ese camino de vida y de salvación, el Señor pues siempre tiene la protección y el cuidado de cada uno de nosotros. Leía a un hermano esta mañana que allá en la primera carta de Pedro, que decía que estas pruebas no son suaves, no son agüitas tibias, sino que son pruebas de fuego a las cuales tenemos que enfrentarlo y esperar pues la guía y la dirección del Señor a través de su Santo Espíritu. Esto es pues una forma pues de reprendernos a nosotros mismos, porque no es que utilizamos la palabra de Dios, leemos un texto y enseguida eso es lo que le está pasando al hermano, eso que dice aquí, el hermano está fallando en eso. No, antes de mandar ese email para el hermano, mandarlo primero a nuestro corazón, a ver si yo estoy en el mismo problema o en el mismo error, y me reprendo yo mismo a través de la santa y divina enseñanza. Pero también nos habla de que la palabra de Dios es útil para corregir. Muchas veces tenemos algo que corregir en nuestra vida. Las mismas Escrituras. Leemos las Escrituras y las entendemos mal. Entonces tenemos necesariamente que corregir. Y esa corrección debemos hacerla pues en forma privada y algunas veces en público. Nuestro hermano
Al terminar el culto de oración, hizo una corrección aquí de cómo deben comportarse los padres con los niños, con los hijos, con respecto pues a aprenderse estas poesías y estos cánticos. Una corrección, y que si no lo hacíamos como padres, pues entonces hagámoslos ahora, a partir de este momento, para que verdaderamente ese acto del día 15, 16 de diciembre sea un acto de verdadera alabanza a nuestro Dios. En el antiguo tiempo, recordemos, como dice Oseas 6:6, Oseas dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más me deleito en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Nosotros hoy en día no hacemos ni sacrificio, cordero, nada de eso hacemos nosotros hoy en día, ni tampoco holocausto, pero tenemos nuestro propio holocausto. ¿Cuáles son esos holocaustos? Esto que estamos haciendo: venir a la iglesia, reunirnos los hermanos con fraternidad entre todos, saludarnos con ese espíritu y ese ósculo santo que Dios nos envía. Eso es parte del holocausto. Aprender de la palabra de Dios, orar, cantar, y ahora enseñar a los niños a lo que les corresponde. Esos son nuestros holocaustos hoy en día, y eso debemos pues tratar de llevarlo y conducirlo como debe ser. Ahora bien, nos dice por último, y bueno, se me pasaba por alto, pero el mejor texto en la Sagrada Escritura para ilustrar esto de la corrección está en aquello que en los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de Aquila y de Priscila con respecto a Apolos. Apolos decían que era un buen predicador, que era un hombre muy bien preparado, que era un hombre que conocía el camino de Jesucristo perfectamente. Pero cuando Aquila y Priscila lo oyeron allá en la sinagoga, pudieron observar que había algo que necesitaba corregir a Apolos. ¿Y qué podría ser? Si anteriormente se dice que él tenía una profundidad en el conocimiento del camino del Señor. Sin embargo, dice que Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le hicieron una corrección en lo que a Apolo le faltaba. Ahí está la corrección. Quizás hoy no quiero pues invadir la obligación de nuestro pastor, ni tampoco caer pues en el terreno del ministerio, pero sí es bueno que aquí entre nosotros podamos corregir algunas cositas. Y una de esas cosas es que cuando oramos aquí en la congregación, nosotros tenemos que orar en nombre de todos. Por lo tanto, nuestra dirección hacia Dios debe ser hablarlos en plural. Nosotros, nuestro Padre Celestial. Muchos dicen todavía y no se acostumbran a quitarse el mi Padre. Sí, es nuestro Padre. Porque yo te pido, sí, yo también le pido, pero eso es para nuestras oraciones particulares. No podemos convertir la oración aquí en nuestra congregación en una oración particular. Porque si usted me habla de mí, de yo, de tú, para mí, es tuya la oración, no puedo participar de ella. Así que eso es necesario corregirlo. En algunas oportunidades yo le he dicho a algunos hermanos en forma privada, pero hoy se presentó la oportunidad de decirlo en forma pública. Igualmente, cuando vamos a leer un texto, posiblemente los días sábados el Espíritu nos inspire a leer un texto apropiado mañana en la cena del Señor o en el culto de oración. Si es pues que me ha inspirado el día anterior, leámoslo 3, 4, 5 veces para que cuando estemos aquí en la congregación hagamos perfectamente la lectura como Dios lo manda, respetando las comas, los puntos, los acentos y todas las palabras que se quiere así
para no hacer como hacen los testigos de Jehová, que tergiversan totalmente la palabra de Dios. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y por último, como tercera corrección, es que cuando terminamos de leer la palabra de Dios, siempre es bueno pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Termino de leer, que el Señor bendiga su palabra. Esas son correcciones, pues, que como estoy hablando de las correcciones de la Biblia, yo me he tomado, pues, esa atribución de decirlas y de exponerlas. Así pues, esta palabra de Dios, esta santa y divina enseñanza, nos preparan a todos nosotros constantemente, no por un ratico, sino constantemente, allá en Deuteronomio 6:9 o 9:6, no sé cuál de los dos, donde nos dice que esta enseñanza, ¿cuándo debo yo entregársela a mis hijos y a mis nietos y a toda mi generación? Todos los días y en cada momento, mañana, tarde y noche. Esa es la palabra que nosotros tenemos que adquirir para poder obtener unas buenas enseñanzas y que podamos prepararnos y ser el hombre perfecto para toda buena obra. Así pues, tenemos que todas las sagradas escrituras nos convienen a todos y cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en el Señor, para alimentar nuestras almas y fortalecernos cada día más. Y aún aquellos que no lo han conocido, aquí tienes pues esta maravillosa oportunidad de aceptar en tu corazón esta Sagrada Escritura, este camino de salvación, para que tus perdonados sean perdonados y puedas decir claramente y que Dios el Señor te diga: hijo, tus pecados te son perdonados, y que tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahora bien, hemos hecho un paseo por las Sagradas Escrituras, su utilidad, su enseñanza, todas las cosas buenas que tiene Dios para nosotros en la buena comunicación, la agradable comunicación con Dios. Pero vamos a hacerle rápidamente un paseo por aquella estructura de la Biblia. Sé que todos conocemos cómo está formada la Biblia, este libro, que no es un texto cualquiera, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Necesitamos entonces conocer exactamente cómo está formada ella. Sabemos, en primer lugar, que está compuesta por 66 libros. Y esto es importante saberlo y conocerlo, porque hay muchas Biblias en el mundo que no tienen 66 libros, tienen mucho más. Le han añadido a esta palabra verdadera de Dios otros libros. Y como dice en Apocalipsis, bueno, ya ellos tendrán su recompensa, tanto para los que le han añadido como para los que le han quitado. Ya tendrán su recompensa. Son 66 libros divididos en dos grandes bloques, como conocemos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que está compuesto, como también conocemos, por 39 libros, y a su vez, pues, estos 39 libros están distribuidos de la manera siguiente. Unos primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, y que se llaman, así le ha dado el nombre global de Pentateuco, Penta 5. Entonces tenemos 5 libros escritos por Moisés, donde se nos narra aquí directamente lo que es la creación. Con razón es llamado el Génesis el libro de la creación, no solamente de todo lo que vimos o lo que vemos, como decía el himno esta mañana, cielo, tierra y mar, sino que también fuimos creados nosotros, los seres humanos. Eso lo tenemos claramente. Y van este Pentateuco desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, 5 libros. Luego vienen los libros históricos que tiene la Sagrada Escritura. Libros históricos, pues, donde está toda la historia del pueblo de Israel, con sus altibajos, con sus errores,
con su sacrificio, pero también con la misericordia de Dios que siempre está con ellos en el momento preciso. Estos son los libros históricos y que van desde Josué hasta Esther. Ahí tenemos pues los libros históricos. Y posteriormente continúa con unos libros llamados libros poéticos. Su nombre lo indica, son unos poemas y comienzan desde Job hasta el Cantar de los Cantares. Vemos que el libro de Job es extraordinariamente interesante. Uno de los hombres de Dios que verdaderamente recibió una prueba de fuego, de verdadero fuego. Y sin embargo, cuando aquellos compañeros que le preguntaban que dónde estaba ese Dios del cual él hablaba tanto, y él le dice, ese Dios sigue en mí, y aunque me matase, seguiré confiando en él. Y termina, como dije, con el Cantar de los Cantares, un libro sumamente bello y hermoso, donde se nos representa pues ese amor matrimonial, ese amor entre la pareja, el esposo, la esposa, cómo se debe hablar, como tal cual como lo explica aquí Salomón y la Sulamita. Algo extraordinario ese libro, el Cantar de los Cantares. Y posteriormente sigue con los libros proféticos. Los libros proféticos que están divididos en dos partes, los profetas mayores y los profetas menores. No porque unos sabían más que los otros, porque ambos eran inspirados por Dios, sino que algunos libros de los profetas mayores eran un poco más largos que los profetas menores. Y estos van desde los profetas mayores, desde Isaías a Daniel, y los menores de Oseas a Malaquías. Así terminan pues los libros de Antiguo Testamento, 39 libros que son también para nuestra gran enseñanza y para nosotros fortalecer nuestro camino de obediencia a Dios. Luego tenemos los libros del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, donde está integrado por 27 libros que sumados a los 39 nos dan los 66 libros. Y 27 libros que comienzan con los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios que nos entregan el camino de vida y de salvación y como consecuencia de la vida eterna. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelios sumamente importantes para nuestra vida, nuestra doctrina, del cual nosotros participamos. Posteriormente tenemos los Hechos de los Apóstoles, tal cual como lo indica la palabra Hechos de los Apóstoles, la fundación de la Iglesia y todos aquellos aspectos que necesitamos pues para conocer de aquella vida apostólica de cada uno de los apóstoles, por supuesto. Seguidamente tenemos las cartas paulinas, escritas por Pablo, y esas son unas cartas paulinas que van desde el libro de los Romanos a Filemón. Ahí están pues todas aquellas cartas que escribe el apóstol Pablo, dirigidas a muchas iglesias, dirigidas a esas iglesias para corregir, para enseñar y para reprender, en todas esas cartas paulinas. Y después, posteriormente, de las cartas paulinas están las epístolas generales que vienen a ser como un complemento de aquellas cartas paulinas, y esas nos van pues desde Hebreos hasta Judas. Ahí tenemos pues la composición del Nuevo Testamento, porque se cierra ahora con el libro del Apocalipsis, aún unas profecías que todavía no se han cumplido, que pronto se irán a cumplir, porque estamos pues a punto de la venida del Señor. Y cuando el Señor venga y rescate a su iglesia, una iglesia que no es la iglesia de todas las que se mencionan en el mundo, sino la iglesia de Cristo, y que está compuesta e integrada por nosotros los cristianos creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia que el Señor en un momento dado va a venir a buscar. Sabemos lo que sucede en el mundo hoy en día. El mundo hoy en día está demasiado colapsado.
En estos días oía las noticias y aquello es bárbaro lo que uno oye. Una madre que mata a sus hijos, unos padres que envenenaron, asfixiaron a su hija, otros que el hijo a machetazos. ¿Qué es eso? Eso es algo horroroso, lo espantoso, lo que estamos viendo en este mundo. Y sobre eso, todas las cosas que nos dice Mateo 24. ¿Y qué nos dice todo esto? Nos dice claramente que la venida del Señor está cerca. ¿Y qué quiere decir esto para ti que aún no has creído en nuestro Señor Jesucristo? Que el tiempo se está agotando, que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse, tal cual como allá, bien lo dice la palabra de Dios, que será como en los tiempos de Noé. La puerta de la barca en aquel momento de Noé se cerró y nadie podía abrirla. Asimismo, mi querido amigo, mi querida amiga, la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. No te vayas a quedar afuera, porque en aquel momento dirás, como dice un himno que cantamos, ¡ay, me perdí! Y ahí no habrá lamentaciones ni arrepentimiento. Quedarás como ese rico que estaba ya en el infierno pidiendo clemencia. No, hoy tienes tú esta maravillosa oportunidad de aceptar estas maravillosas enseñanzas, estas escrituras para la salvación de tu alma. De tal manera pues que tú puedas en cualquier momento que Dios o te llame, porque nos puede llamar a cualquiera de nosotros, todos tenemos ese mismo riesgo, nos llame pues a los cristianos a su presencia y a los que no sean cristianos desafortunadamente al infierno. Hay que decirlo claramente. Cristo vino aquí a la tierra y además de todo su testimonio que nos entregó, nos habló de las bondades del cielo y nos habló también del castigo del infierno. Aprovechate hoy, pues, querido amigo. Esta palabra a través del Santo Espíritu de nuestro Señor está llegando a tu corazón. No lo cierres. Hoy es el día de salvación. Ábrele tu corazón a las Sagradas Escrituras y recibirás a Cristo como tu único y personal Salvador y Redentor. Que el Señor bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.